Testigo de ficción. Hoy presentamos WandaVision. Pues yo estuve ahí. Lo que pasa es que hay gente que me dice que no lo cuente porque eso era spoiler. Y digo yo, pues ¿cómo va a ser spoiler? Primero porque no sé lo que significa eso. Esas palabras en lingo no los entiendo. Pero ¿cómo va a ser spoiler si lo que voy a contar es lo que he vivido yo en mi vida misma? Yo así en persona. Eso es spoiler. Eso es spoiler. ¿Usted me entiende? Eso es spoiler que baje quien tenga que bajar y me diga eso es spoiler. Pero bueno, que ya estás avisado si no quieres saber de mi vida. Me parece muy bien, así no eres un costilla. Me parece muy bien. Perfecto. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Me está aquí entrevistando el señor, ¿no? Venga. Resulta y pasa que estaba yo en mi casa ahí en el huerto con las lechugas. De repente me llamaron estos dispositivos que te llaman pero no puedes llevar tú contigo. El teléfono móvil ese. Me llama y me dice, hola, que soy Eugenio de Westview, que me he enterado que tienes unas verduras y hortalizas muy ricas, que si me puedes traer una. Y yo le dije, mira, no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, de que están muy ricas porque es que están muy ricas, que no sé por qué sean mías, pero es que están muy ricas. Están buenas y saludables. Entonces no te voy a decir que no, que eso, pero es que mira, no te las voy a mandar. No te las voy a mandar. Voy yo en persona a llevártelas. ¿Sabe usted por qué? Porque es que luego ahora nos pasan la aduana y me las pinchan. Me pinchan las tortulisas. Me las pinchan. A ver si tienen drogas. ¿Y a mí qué droga va a tener ahí las verduras mías que me va a tener? La única droga que tiene es el amor que yo las doy. El amor que yo las proceso. Pues él dije, pues mira, yo voy para allá. Y esto que me cojo un avión y llego para allá, pues nada. No se tarda nada. Estaba ahí en Westview, yo entro ahí y digo, a ver dónde está el señor este. Que me culpa mía que no le pregunté. Me presenté ahí. Entonces que me encuentro una chica ahí sola, en un solar, muy rara. Y yo voy a preguntarle a la chica esta. Pues estaba guapa. Estaba guapa la chica, no voy a decir que no. Estaba guapa. Le digo, aquí están haciendo cajas, ¿no? Todo esto antes era campo. Yo no sé qué le pasó a la chica, se cogió un cabreo, empezó a echar cosas rojas por ahí. Yo no sabía que la regla sentaba así, ¿eh? Yo no sabía que la regla era eso. Pero empezó a echar cosas rojas. De repente se volvió todo como en blanco y negro. Todo blanco y negro, todo. Y la gente que yo no había estado saludando antes a la gente muy maja, al cartero y a esa gente, a un profesor de pianista. Estaba yo saludando y de repente como que estaban como de los años 50, ¿sabes lo que te digo? Yo sé lo que digo porque yo los he vivido. O sea, los 50 era más o menos cuando estaba yo en mi madurez temprana, ¿sabes? Me acuerdo yo por eso. Entonces me quedé yo así como impactado, me quedé así como que aquí que ha bajado, que ha bajado. Cuando me quise yo dar cuenta de que estaba yo haciendo, de repente la cosa como que cogió color, cogió un poco así color, pero destenido, ¿sabes? Que no tenía color de todo, estaba ahí destenido, ¿sabes? Digo yo, a ver si iban a ser mis gafas, que me las he comprado nuevas, no me las han graduado bien y digo, madre, pero esto no puede ser, aquí algo raro hay, digo, mejor me voy. Antes de que me pasen más cosas, mejor me voy. Y estaba yo camino de contrario para alargarme de ahí cuando veo a un tío con capa de colorines que se estaba deshaciendo. Bueno, era normal aquí, yo qué sé. Tiro un poco más para adelante, salgo como, no sé, había como unos muros ahí, no sé, una cosa rara, a mí me hizo cosquillitas. Ay. Y salgo y veo ahí el ejército. Y digo, hola, a los buenos días. Yo casi mejor que vuelvo para atrás, no sé, prefiero los colorinchis al ejército. Pero no me dio tiempo porque de repente algo pasó, como que el pueblo vino a mí. Y el ejército se transformó en payaso, ¿sabes lo que te digo? Pero no estoy diciendo que es que el ejército sean unos payasos, sino que se transformaron, que en ese momento sí eran unos payasos. Y entonces, ¡ah, me he visto! Ah, no, que es el cámara, perdona, era el cámara. Y entonces en ese momento digo, uff, pues bueno, pues nada, voy a pedir una explicación porque a mí esto me lo tienen que explicar a ver qué está pasando. No me va a estar yo yendo y viniendo con los colorinchicos en el ejército, con las fruticas para acá, las fruticas para allá, las hortalizas, lo que... Voy a explicar, a ver quién me puede decir algo. Estaba yo volviendo y me encuentro con una chica muy maja, muy maja, muy maja, muy maja. Muy maja, me llamaba, ¿cómo se llamaba? Mónica. Mónica, como la suegra de mi vecino que es primo de mi abuelo. Mónica.
muy maja, con el pelo así afro, los ojos color... Bueno, no me acuerdo qué color tenía los ojos porque le gustaba mucho las lentillas y estaba todo el rato cambiándoselas. Y le digo, oye, ¿tú sabías dónde puedo llevar todas estas turistas aquí? Que ya que me he venido hasta aquí, me he venido hasta la dime dónde puedo dejar esto. Y entonces la chica me dijo, a un sótano, me quería llevar a un sótano, y que pasa que ella se me adelantó, porque yo llevaba con peso, que es que ya todo esto yo iba con peso, ¿eh? Entonces ella se me adelantó, y yo iba un poco atrasado, y justo vi de lejos que se le acercaba un chico y se la llevaba. La cosa es que a mí el chico ese me sonaba. Yo a ese chico ya lo he visto por algún lado. Para mí que era Bueno, seguramente no era nada importante. La cosa es que a mí me sonaba, pero bueno, no le quiero dar vueltas a eso. ¿Por qué me vas a poner ahí a dar vueltas? Yo no doy vueltas a eso. Total, que me quedé ahí yo con mi verdura, mis frutas y mi todo, y ¡Ah, Mephisto! Ah, no, que eres el cámara otra vez. Si es que ni siquiera sé quién es Mephisto, pero bueno. Entonces que estaba yo ahí con mis verduras, y de repente aparece una volando, y me tira el carro. Me tira el carro porque llevaba a dos niños así arrastras, como si estuviese paseando el perro. ¿Sabe usted? Y de repente viene la de la regla, la chica de la regla que va vestida de rojo, me debe de gustar el color. Yo ningún problema, ¿eh? Y ella también, y salen volando las dos. ¡Hala! A volar. Ahí, ¡hala! Y de repente viene el de la capa, descolorido, ahí, todo blanco, todo pálido. Y usted, porque no come las verduras y las frutas estas mías. Si las comiera no iba a estar tan pálido. La cosa es que luego viene el de la capa, pero a color. Que le veis ahí a los dos juntos y parecía el libro de Colorichi para los niños, el sin pintar y el pintado. Cosa muy rara, muy rara. Y luego vienen también los del ejército. Digo, bueno, ahora ya no puedo ni entrar ni salir. Y luego vienen también los del pueblo. Digo, pues que aquí están todos, están todos. Solo falta el Mephisto. El Mephisto solo faltaba ahí. Porque es que vaya gente armados. Y había gente que decía que se iba a venir un tal Magneto, un tal Profesor X, un tal Doctor Extraño. Pero a mí me parecía muy extraño todo eso, la verdad. Y a ver, que no hace falta, que porque os haya traído yo aquí verduras y esto, no hace falta este recibimiento, ¿sabe usted? Yo me siento agradecido, pero que tampoco había que exagerar. Pero se ve que no iba conmigo. Que es que, claro, porque que no todo el mundo todos los días se ve a dos locas volando. Estaban ahí las locas volando. Porque resulta que esto me lo dijo uno que pasaba por ahí. Que es que eran brujas. Pero brujas de las pirujas, ¿sabe usted? Estaban ahí volando. ¿Qué resulta? Que la que iba de rojo, la de la regla, todo, la de ahí rojo que te cojo, esta es la que había hecho lo de que era todo blanco y negro y todo rollo. Y la otra, que se hacía pasar por una vecina, Cotilla. Es que nunca hay que fiarse a la vecina Cotilla. Que no hay que fiarse. Si a mí me ha pasado. A mí me ha pasado con mi vecina, que en realidad no lo vende. Bueno, sí que vende cosas, pero lo que quería decir es que vive como a 100 kilómetros mío porque yo tengo un huerto muy grande, entonces vivo un poco aislado. Y yo me fío de ella, está ahí con la oreja desde su casa a la mía y me lo oye todo. Fíjate, a 100 kilómetros. No hay que fiarse, no hay que fiarse. Pues resulta que esta también de la bruja y quería absorberle los poderes a la de rojo, a la de rojo que te lo cojo. La quería absorber los poderes. ¿Para qué? Yo qué sé, se ve que como iba ya de negro le debería de gustar lo del blanco y negro, no lo sé. No me lo dijo, no lo sé. Y entonces la de los rojos se puso así como más buenorra, se cambió de vestido, se cambió de ropa, porque es una cosa que te da los poderes, puedes cambiarte de ropa, y ganó a la otra. Entonces ya bajó y ya dije, bueno, pues ahora lo que viene siendo todo esto, pues ya lo deshago, y se largó con el de Colorichi, el pálido no sé qué pasó. El pálido no sé qué pasó. Se marchó ahí con los dos niños y la leche, luego volvió. Y yo digo, oiga, ¿no será usted la que me había pedido la fruta y las verduras? Y dice, pues no le voy a mentir, sí que he sido yo. Que quería unas frutas para los hijos que iba a tener, que en ese momento todavía no los tenía ni sabía que los iba a tener. Pero fíjate tú que yo quería la fruta. Pues aquí tiene la fruta. Y, sí, es que verá usted, sí que ya no quiero la fruta porque es que ya mis hijos ya no existen. Yo no entendí una mierda. ¿Cómo que ya no existe? Si se acaba de ir, es que mire usted, se han desintegrado. Aquí el ambiente es muy malo, ¿no? Los niños ahí te integran, antes vienen de capa
muy malo el ambiente. Bueno, mira, yo no me voy a meter con tu vida, ¿eh? Usted sabrá, usted sabrá. Entonces dije, mira, ya que me he traído yo el viaje, ya me he hecho yo el viaje, de traer las cosas, le di para aquí, para allá, ya dije, mira, verduras, hortalizas y frutas para todo el mundo gratis. Venga, que os veo a todos ahí conmocionados. Para todos gratis, todos gratis. La chica me lo agradeció mucho y se fue volando otra vez. No sé si es que beben Red Bull ahí también en cantidades industriales o qué, y se fue volando. Y les di esto y yo, vea, yo cabe feliz y la gente comiendo mi hortaliza. Que vale que luego no ganen a dinero, pero es publicidad. Es publicidad. Y ahora los de Westview me contratan a mí siempre para que les lleve las cosas. ¿Sabe usted lo que le digo? Esa sería mi historia. Ha sido un spoiler. Yo qué sé si no sé lo que era un spoiler. Yo solo sé que esta historia se acabó.